a la doctora Belén Mendoza, de Colombia. Es médico internista, gastroenteróloga del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y profesora clínica del posgrado de Medicina Interna de la Universidad El Bosque. La doctora Mendoza nos va a hablar esta tarde o esta mañana de la enfermedad celíaca. Es tan rara en nuestro medio que la subdiagnosticamos. Muchas gracias. Buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Mil gracias, doctora Begoña, por su amable presentación. Agradezco a la Sociedad Colombiana de Endoscopia Digestiva por este reto. Y realmente es un reto, ya que en Colombia la enfermedad celíaca no existe como un diagnóstico frecuente. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Y este reto en un mundo donde la enfermedad celíaca es aproximadamente el 1% de la prevalencia tiene a nivel del mundo, parece que es que o no tenemos o es que no la sospechamos. Y si la tenemos, ¿será que tenemos falsos negativos? ¿Será que nuestro sistema de salud es complejo y no permite a que nuestros médicos hagan los diagnósticos porque no los autorizan? Nosotros tenemos un sistema de salud realmente muy bueno, pero a veces es difícil llegar a solicitar algunos exámenes. ¿O será que realmente somos diferentes los colombianos, que siempre nos pasan cosas raras? El objetivo en esta conferencia es definir la enfermedad, revisar los grupos a riesgo, la clínica y revisar el diagnóstico. Porque, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo tenemos en el radar nosotros o es que realmente no tenemos la enfermedad? Voy a comenzar por hablar de las enteropatías sensibles al gluten. El gluten está en el trigo, la cebada, el centeno, y son 3 situaciones que debemos conocer antes de entrar en tema de la celíaca. La sensibilidad no celíaca al gluten, la alergia al trigo y la misma celíaca que estamos revisando. Esta tabla que está aquí la saqué del New England del 2012 y hago referencia a que realmente la clínica de las 3, la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca se presentan prácticamente con los mismos síntomas. Pero debo hacer énfasis en que el tiempo de aparición de los síntomas luego de la exposición al trigo es un poco diferente. Voy a sintonizarme principalmente en cuáles tienen anticuerpos, como son la celíaca, la sensibilidad al gluten no tiene anticuerpos, la alergia al gluten no tiene anticuerpos. Concentrémonos en la sensibilidad al gluten. Es muy interesante porque ese es este paciente que deberíamos siempre pensar cuando entra al consultorio y dice es que me siento como embarazada. Son muchos los diagnósticos cuando hay un paciente que se queja de esto, pero la sensibilidad al gluten puede ser uno de los diagnósticos de tener en cuenta y de él hay de saber que sí es en relación a la exposición al gluten, que sí pero que los anticuerpos están ausentes. Así que miren, en este hay que estar pidiendo los anticuerpos, que no existen hallazgos histopatológicos realmente en las biopsias duodenales y que su pronóstico realmente es bueno porque no existen condiciones coexistentes y a largo tiempo complicaciones. Vamos a definir la celíaca. Bueno, qué interesante. En esta revista de la alergia e inmunología dicen enteropatía crónica del delgado. Voy a cambiar la definición. Es una enfermedad sistémica, inmunomediada, que tiene una predisposición genética muy clara, de la cual vamos a hablar sustancialmente durante esta pequeña conferencia, que se presenta por la exposición al gluten, que tiene una importantísimo y un gran espectro de presentaciones clínicas y que se debe poder diagnosticar con anticuerpos, al igual que con cambios histológicos en el intestino. También se llamaba antes sprue celíaco, este nombre se ha dejado de usar. De una vez vamos a hablar de que hay diferentes presentaciones que lo hace más difícil. Hay la clásica, la que nos enseñaron en la universidad siempre, que era la diarrea, la esteatorrea, la pérdida de peso, la que va hasta en los tiempos del doctor Van Dyke y el doctor Van Haas,
que es la clásica. La no clásica, que vamos a ver que se presenta más frecuentemente, no tiene mala absorción, es estreñimiento y distensión, y las podemos también dividir entre sintomática y no sintomática, ya sea de los síntomas gastrointestinales o de los síntomas extraintestinales. Y los trastornos asociados al gluten, que los vamos a también ver: ataxia por gluten, dermatitis herpetiforme, que la veremos como una manifestación dermatológica con una fisiopatología tan interesante de la exposición al gluten, al igual que la latente, que podemos tener pacientes que tienen, son seropositivos, tienen la predisposición genética, pero su mucosa está normal. Hay que comenzar por saber que tiene muchas exposiciones diferentes. La epidemiología a nivel del mundo. Bueno, la epidemiología a nivel del mundo ya lo había comentado. La prevalencia en el mundo es entre 1 y 2%. Esto tiene que ver, claro, con exposición ambiental y muchos otros temas que vamos a revisar. La prevalencia latinoamericana está entre el 0.46 y el 0.64%. A decir que es importante que siempre se ha sabido que la enfermedad se subdiagnostica, no solamente en los países en subdesarrollo, pero bueno, aquí estamos nosotros. Hay cosas muy importantes que quiero comentar con respecto a esta publicación que ven ustedes en la base de mi diapositiva, que es hecha por un grupo de investigadores colombianos liderado por el doctor Juan Manuel Anaya, quienes buscaron en nuestro país, hicieron primero un metaanálisis en regresión muy importante de Latinoamérica y dicen, sí, en Latinoamérica hay, y hay parecido al resto del mundo, pero en nuestro medio revisaron un grupo importante de pacientes, son mujeres realmente, y ellos son un grupo de investigadores, principalmente reumatólogos, y llegan a la conclusión de que sí hay algunas serologías positivas, pero finalmente al analizar a profundidad lo que encontraron entre estos dos grupos de poblaciones en Colombia, que son grupos grandes de pacientes, realmente en Colombia parece que serológicamente y realmente no parece haber tanta enfermedad celíaca. Bueno, va una cosa en contra de que tengamos mal diagnóstico. Luego pasamos a la epidemiología mundial. Como es bien sabido de todos ustedes, las mujeres padecemos más la enfermedad, las mujeres tenemos más enfermedad inmunológica que los hombres, los niños aparecen con mucho más que los adultos, y la incidencia anual, muy importante de tener en cuenta, va cada vez en aumento de 7.5% anual, creciendo el diagnóstico de esta enfermedad. Con respecto a adultos colombianos, el haplotipo de HLA, 30-40% de la población general tiene este tipo de haplotipo HLA. La prevalencia del HLA DQ8 en el occidente es de 2-4% y en el Medio Oriente de 25-30%. ¿Qué pasó hace unos años? Hace unos años seguíamos con esta misma preocupación que hoy me tiene aquí sentada. ¿Por qué no tenemos celíaca en Colombia? Y alguno de mis colegas investigador me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos con los pacientes que tiene usted y sus amigos, que usted tiene amigos importantes? ¿Dónde están los celíacos que quiero buscar anticuerpos sobre los glóbulos rojos? Resulta que no, realmente buscando en los consultorios había algunos pacientes celíacos, pero realmente no muchos. Entonces me encontré dos artículos, uno mexicano y uno brasilero, que decía que la serología era muy importante en esos dos países, y decidimos hacer un estudio, y este estudio es hecho por nosotros, de seroprevalencia de la antitransglutaminasa y antiendomicio, anticuerpos en pacientes donantes de sangre. Encontramos que en personas sanas, que son estos donantes, aparentemente la seroprevalencia es importante de la, permítame borro acá que no me estoy viendo, la seroprevalencia de anticuerpos anti-TTG y anti-EMA era de 1.32% con HLA DQ2, DQ8 presente, y una seroprevalencia de anti-TTG de 4.82. Cuando llegamos a 240 pacientes, mi colega, el doctor John Mario, me dijo, sí hay, Belén, que hay serologías positivas en Colombia.
Desafortunadamente, este estudio adolece de una situación. Sus pacientes eran de EPS diferentes y realmente no sabemos si se les han hecho, que tratamos de ubicarlos a los pacientes, que se hace a través de la Cruz Roja, ubicarlos para que se hicieran las biopsias duodenales. Pero este estudio dice que las serologías en los donantes de sangre son positivas. Perdón que no me pasa. No me pasa cancelar. Estoy teniendo problemas con la paso de algunas flechitas. No las puedo pasar, pero bueno, ya. Gracias. Importante decirles que en Colombia hay personas, pediatras, los pediatras muy juiciosos en la búsqueda de la celíaca en Colombia. Hay un grupo en Cali de pediatras que tiene 3 estudios que los voy a presentar, 3 estudios en Colombia, uno de ellos de niños con diabetes mellitus tipo 1, de los cuales hicieron búsqueda de celíaca. Ya han hecho ellos un estudio de 155 niños con diabetes mellitus tipo 1, encontrando 13 positivos para anti-TTG y IgA, de los cuales encontraron 4 con enfermedad celíaca y 7 potenciales. Muy importante esto, porque esto dice que ellos concluyen de los niños que en los diabéticos niños diabéticos hay una frecuencia de celíaca en Colombia importante y de tener en cuenta. Estos 2 estudios que les estoy presentando también, tenemos que la enfermedad celíaca se estudió en constipación funcional en colegios en Cali, y se encontró una prevalencia de 0.6% con un alelo específico. También estudiaron celíaca en niños con síndrome de Down. Este grupo es de aplaudir porque los estudios los están haciendo. Encuentran que en enfermedad celíaca, en síndrome de Down, se estudiaron 97 pacientes, de los cuales solamente se encontró un paciente con enfermedad celíaca. En esto es un poco diferente a lo que han encontrado. En este grupo no encontraron tantos pacientes con enfermedad celíaca. Voy a hablar de algo que va en contra de que nosotros tengamos enfermedad celíaca, que es este estudio que recientemente apareció en una de las publicaciones norteamericanas y que dice que porque nosotros estamos cerca al Ecuador tenemos menos enfermedad celíaca, y evidentemente el mapa lo muestra, y estuvimos buscando con Denise, con la doctora Denise, la frecuencia que hay en el Ecuador. No encontramos que en el Ecuador, nuestro país más vecino, existiera que nos contaran cuánta enfermedad celíaca hay. Parece que estar cerca al Ecuador nos hace diferentes. En cuanto a la fisiopatología, que no voy a ahondar en ella, pero sí tengo que hablar un poco de ella, debo decir que el gluten que está en el trigo, la cebada y el centeno, que es difícil de digerir, que llega en unas grandes cadenas, que entra dentro del enterocito y daña, promoviendo inmunológicamente un terremoto inmunológico y de inflamación, está dentro de una situación genética que le hace que este paciente pueda tener enfermedad celíaca, y que juega también un papel importante la situación ambiental. Indudablemente, hablarán en un futuro de la epigenética, de tantas otras situaciones que van a hacernos entender la enfermedad celíaca. En cuanto a la microbiota, la menciono, claro, la microbiota, hay este estudio del Lancet que dice que los adultos con enfermedad celíaca tienen Bifidobacterium bífido aumentado, que los niños tienen mayor incidencia de gram negativos en el duodeno, que hay alteraciones en las bacterias fecales de estos niños con un HLA de Q2. Que es importante, todavía no estamos seguros si el cambio en la microbiota viene por la enfermedad o es el que produce la enfermedad. Creo que esto va a ser fascinante en un futuro. En cuanto a la genética, lo he mencionado varias veces, es que según el tipo de
HLA que se tenga. Hay este estudio del New England del 2014 que nos dice que es el riesgo que estos pacientes tengan más enfermedad celíaca o menos enfermedad celíaca. Importantísimo, es indispensable prácticamente, pero no suficiente este HLA para que desarrollemos enfermedad celíaca. El modelo iceberg nunca lo podemos perder, aparece en muchas partes y es sacado de la revista colombiana de gastroenterología y nos hace mostrar en el iceberg cuáles son las que más diagnosticamos. Diagnosticamos más las que están por encima del agua. Ustedes recuerdan del Titanic, esas son las que diagnosticamos más, la clásica, la típica, pero hay una cantidad de silenciosas y latentes que teniendo el HLA, la serología positiva y una arquitectura alterada hasta la silenciosa, están ahí para diagnosticar. Hago énfasis en los familiares de celíacos, de los cuales voy a hablar un poco más adelante, como potenciales para tener enfermedad. En cuanto a la clínica, parece que fuera una clase que todos deberíamos ya saber, pero no, ahí está, los niños sí presentan más la clásica, se diagnostican más. Los adultos estamos hoy en día presentando la no clásica, ¿no? Es más difícil de diagnosticarla y por lo tanto tenemos que hacer que nuestros colegas, muchos ya los vamos a hablar de ellos, tengan en el radar esta enfermedad. Diarrea en el 27%, distensión abdominal en el 20%, esto es un artículo de este año, hábito intestinal variante en un 15% y estreñimiento en un 13%. En cuanto a la presentación clínica, esto quise condensarlo solamente para mandar un mensaje importante. Son muchos los especialistas y los colegas nuestros que deben tener a la enfermedad celíaca dentro del radar de sus diagnósticos. Solamente voy a decir de la osteomusculoarticular de la osteoporosis que nos explica, la osteoporosis en un hombre no debe ser una alarma para descartar celíaca. La dermatológica ya hablé antes de la dermatitis herpetiforme. Podría contar historias de esos tristes de inmigrantes, pero voy a pasar a decir que también la dermatológica, el vitiligo se ve asociado y el vitiligo, como es una enfermedad hermana por su tipo de fisiopatología autoinmune, debe hacernos pensar en la celíaca cuando el paciente tiene quejas digestivas. Y la estomatitis aftosa. La hematología juega un papel importantísimo en el diagnóstico. Uno no se puede quedar con que encontré que hay déficit de vitamina B o tengo un hipoesplenismo. Hay que explicarla y estas son alarmas para poder, debemos pensar en que debemos descartar una enfermedad celíaca. Para mí, la primera paciente que yo diagnostiqué fue una paciente que me dijeron, esta señora está mala, viene con dolor abdominal, pero mire el cuadro hemático, tenía un volumen corpuscular medio alto, sí, tenía déficit de vitamina B12. Me fui a hablar con ella y me dijo, no, es que yo desde chiquita me llaman prontito Alka-Seltzer, no sé si ustedes saben que el Alka-Seltzer se usa para la distensión abdominal, y ella desde pequeña tenía distensión abdominal y era una celíaca que desafortunadamente es la única mortalidad que he visto yo en mi práctica porque por un síndrome convulsivo que no se logró controlar. Entonces, síndrome convulsivos, neurológicos hay muchos, en ginecobstetricia nuestros colegas ginecobstetras lo tienen muy presente de que los abortos pueden ser manifestación de una enfermedad celíaca, hay que buscarle los síntomas digestivos. En la patobiliar, la presencia al tiempo, como por ejemplo con una colangitis esclerosante, debería ser objeto de buscar celíaca. Igual las transaminasas elevadas idiopáticas o criptogénicas, como la queramos llamar, responden al tratamiento de dieta libre de gluten. Y por último, pongo en esta diapositiva que resultó tan condensada la malignidad. A veces encontramos linfomas o adenocarcinomas que estaban sobre una celíaca que nunca diagnosticamos. Bueno, aquí pongo algunos artículos que encontramos que nos parecieron muy importantes de cómo la dermatitis herpetiforme es importante para estos médicos en Finlandia y nos da presentaciones y lecciones de eso. Hago énfasis en esta que hay una asociación, un metaanálisis importante presentado en la revista europea de esquizofrenia asociada a enfermedad celíaca, asociada, pero hay que ver si en algún momento miren este forest plot tan importante de la asociación y de lo que en un paciente esquizofrénico se debe buscar la celíaca, probablemente para mejorarle la vida y probablemente no sabemos si por la enfermedad psiquiátrica.
la infertilidad. Este es un artículo que pongo aquí de Canadá, tengo especial afecto por Canadá. Ellos buscan la celíaca en la infertilidad y hacen este estudio, y realmente la verdad sea dicha que dicen que ellos no encuentran tanta celíaca en estos pacientes, aunque son un país de mucha celíaca. Grupos a riesgo, no hay que olvidarlos, los gemelos monocigotos, el 70% tienen enfermedad celíaca simultáneamente, los dos, es decir, esto tiene una base genética. Los parientes de primera y segunda línea tienen 10 a 15% de enfermedad celíaca. Hay que buscarlos. Cuando hay un celíaco en la familia hay que buscar al resto, y primero hay que pensar que a veces salen negativos, pero 2 o 3 años después pueden ser positivos. La colitis microscópica, que la tenemos en la mira cuando entramos a hacer colonoscopia y vamos a hacer biopsias, así no haya ningún hallazgo, 15 a 17% está asociada a enfermedad celíaca. El síndrome de Down ya lo mencioné, igual que la diabetes mellitus tipo 1, la anemia ferropénica también la mencioné. Muy importante la enfermedad tiroidea autoinmune, hasta el 5%. Imagínense la cantidad de mujeres aquí que toman suplencia para tiroides, podría tener celíaca. Ojo, pueden tener enfermedades, molestias digestivas que tengan que ver con un cambio con un diagnóstico que tenemos que hacer. Hablo de la fatiga crónica, que también entra la celíaca a ser parte de los diagnósticos diferenciales. El síndrome de Turner, la deficiencia de IgA y la nefropatía, hay que hacer pensar que puede ser. Y voy a hablar de un tema que para mí es también muy querido, que es la coexistencia de la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal. Ojo, cuando una enfermedad inflamatoria va mal, hay que estar seguros de que hemos diagnosticado una enfermedad celíaca, que no esté allá y no la hayamos visto para el cambio de la dieta. Y este grupo, donde está el doctor Murray, que es muy importante, encontró un fenotipo especial en estos pacientes. En cuanto a la serología, bueno, ¿qué hacemos? Ya los tenemos todos en el radar, a ver a quién estamos buscando, la anti-TTG-IgA. Este es el anticuerpo que hay que pedir. Este anticuerpo nos da una sensibilidad del 96 a 98% y una especificidad del 88 a 100%. Esto está en una publicación de enero de este año, y si eso es lo que tenemos para hacer, eso es lo que hay que hacer. Yo recomiendo hacer simultáneamente el antiema, IgA, y simultáneamente hacer una IgA cuando estoy evaluando buscando la primera del diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un poco más costoso, pero me adelanta porque yo sé que mis colegas aquí son todos muy ocupados y las exámenes vuelven poco después, pero ya habríamos adelantado. Si estas salen negativas y tenemos todavía la duda, el anticuerpo IgG de gliadina deaminada nos puede ayudar a hacer diagnóstico. En cuanto a aquí, los que estamos presentes, la gran mayoría son endoscopistas. A endoscopia llegan pacientes que no van dirigidos específicamente para estudio de celíaca, pero que pueden ir para cualquier otro, y no es nuestra obligación entrar al duodeno pensando en que puede haber una enfermedad donde hay alteración de las vellosidades y una duodenopatía crónica. ¿Cuántos contar? Por lo menos 10 pliegues cuando entramos en la segunda porción. No distender demasiado, buscar el festonamiento que ven las fechas y hacer las biopsias. Hay que hacer las biopsias como nos han enseñado en espiral, 4 del duodeno y de la segunda porción del duodeno y 2 del bulbo duodenal. Bueno, aquí está el famoso March, no voy a pasar por él, pero todos los conocen y es lo que los patólogos nos van a decir una vez que pasemos bien hechas las biopsias. Pero le hago un comercial a una doctora que en 1956 hacía biopsias cerradas a ciegas con un aparato que ella misma se inventó, y comenzó a mostraros la patología del duodeno desde esa época, 1956. Pero cuando llegamos y encontramos atrofia del duodeno y el patólogo nos dice, mire, ahí están, miren esta lista tan importante de diagnósticos diferenciales que existen. No los voy a leer, pero bueno, ahí está el Whipple de que hablaba el doctor, está la tuberculosis, está la radiación de que hablaba el doctor. Hay un diagnóstico diferencial gigante, pero está la celíaca. Me atrevo a agregarle algo al New England,
que es el uso de los ARA2 de los ARA2, es decir, de medicamentos como el olmesartán, que producen atrofia y que tenemos que tener en mente cuando un paciente está teniendo, no es celíaca, es un daño por medicamentos como también puede ser el micofenolato. La videocápsula, importantísima, la han mencionado ya durante la mañana varias veces, importante cuando se lo pasan a uno de nuestros especialistas en videocápsula, que le dicen es celíaca. Ah, bueno, porque puede ser celíaca, porque hay discordancia entre los anticuerpos y las biopsias, porque podemos estar preocupados porque haya una malignidad, porque puede ser un diagnóstico diferencial con todos estos, lo que mencionó el doctor anteriormente, con el mismo Crohn, y porque nos permite ver de arriba a abajo del intestino delgado. Importantísimo como armamento. Y recuerdo mucho cuando, ¿cuál es la indicación más de la videocapsia? La anemia ferropénica, diagnóstico de enfermedad celíaca. La evaluación genética del HLA, diagnóstico incierto cuando el paciente está en dieta libre de gluten. Recuerden que los anticuerpos dan negativos si el paciente está haciendo juicioso su dieta libre de gluten. Mucosa intestinal plana con serología negativa. Y voy a hacer una propaganda para el HLA. Grupos a riesgo que no tienen el HLA, ¿por qué no si tenemos el HLA y no corresponde? No lo sigamos, puede ser que estemos ahorrando. Flujograma lo pongo en este punto porque también es de Cali, también son muy juiciosos. Este es escrito por el grupo adulto de médicos adultos en Cali. Nos proponen un flujograma en cuanto a la sospecha de enfermedad celíaca, que es lo que venimos haciendo, hacer serología con anti-TTG, la IgA y las biopsias, y así llevarnos hacia si el diagnóstico es o no es sugestivo de celíaca para ponerlo en dieta, y también nos proponen varias posibilidades para hacer cuando hay duda. Me parece que es importante insistir en que los caleños han tenido mucho interés en esto. Por último, yo no voy a hablar del tratamiento, pero el tratamiento es quitar de la dieta el gluten, que es el trigo, la cebada y el centeno. Hay trabajos con probióticos, pero también muy importante el apoyo de la nutricionista que sepa muy bien orientar al paciente. Claro, hay un espectro muy grande, algunos pueden tolerar algo de exposición al gluten, otros no toleran nada, pero debe haber apoyo. Indudablemente es bien interesante saber que en Colombia, que no tenemos casi celíaca diagnosticada, hay una asociación colombiana para pacientes celíacos y tiene un grupo de apoyo muy importante. Finalmente, ¿qué debo decir? Ay, doctor Rincón, creo que nos está faltando diagnosticar. Tengo ahora en evolución unas preguntas que tengo para todo el mundo preguntando cuántas serologías ha pedido este año, cuántos celíacos ha visto, pero hay que sospecharlo porque el espectro es muy grande. Necesitamos evaluar los grupos a riesgo, necesitamos que se pida la anti-TTG-IgA y hay que hacer estudios poblacionales. Hay que recordar que Colombia sí tiene mucha papa, yuca, nosotros tenemos tapioca, como lo llaman allá, y probablemente nuestro trigo, no es tanto el trigo, nuestra dieta, el procesamiento industrial del trigo puede ser diferente. No mencioné la celíaca corta, que habría que tenerla en cuenta. La microbiota ya veremos si somos también diferentes, la genéticamente, es decir, que aquí hay un campo de acción tremendamente, pero lo primero es pensarla, reconocerla y pedirla. Les agradezco mucho su atención y bueno, para adelante hay que diagnosticarla o saber si realmente no la tenemos. Mil gracias por su atención.